estado siguiendo una serie de predicaciones sobre la epístola a los Filipenses, pero haremos un paréntesis en esta oportunidad y retomaremos en el momento oportuno para terminar esa epístola. Ahora les voy a invitar que nos vayamos al libro de Esther. Esther capítulo 1, vamos a comenzar a leer a partir del versículo 1 al 12. Esther capítulo 1, versículo 1 al 12. Para que podamos comprender mejor esta porción es indispensable leer todo el libro. Realmente es fascinante, maravilloso ver la providencia, la mano de Dios. Y se cumple lo que dice la Sagrada Escritura: yo honro a los que me honran. Así que en casa puede usted, después de este servicio, leer todo este libro. Esther capítulo 1, versículo 1 dice así: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos los príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Media y de Persia, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él la riqueza de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde, azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro, de plata, sobre losados de pórfido, de mármol y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes uno de otro, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciesen según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Bista, Arbona, Bigta, Abacta, Sectar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso compadecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Padre, una vez más, glorifica tu nombre. Glorifícate, Señor, en el corazón de cada uno de aquellos que escuchan con fe. Te pido, Señor, que traigas esa respuesta a la vida, especialmente de cada mujer que es esposa y que es madre, como también aquellas que tienen, Señor, el deseo, el sueño que un día llegarán a ser esposas y madres. Ayúdame, Señor, a poder entregar este consejo de tu santa palabra para gloria y honra de tu nombre. Lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén y amén. Este drama ocurre dentro de un contexto histórico muy interesante. Los caldeos habían ya perdido su reinado, y sobre todo su mayor exponente, Nabucodonosor. Entra los medos y los persas y conquistan este reino, el reino babilónico, el reino caldeo, y aún lo extienden un poco más, de tal manera que dice la palabra de Dios, y así también vemos los registros en la historia, un reino desde la India, pasando por todo lo que es Eurasia, el Medio Oriente, el norte y el centro del África. Era parte de ese reino de los medos y de los persas. Y dentro de este contexto ocurre este drama maravilloso. El rey Asuero no es otra cosa que el rey Jerjes, que es el nombre griego,
que fue hijo del famoso Darío el Grande. Entonces era hijo de una persona muy importante, y una persona que había extendido el reino de una manera maravillosa, como casi nunca alguien lo había hecho. Pero tenía también por esposa a la reina Basti, que tienen un hijo en común, el famoso Artajerjes. Y quiero que veamos cómo incide la relación de esposa de esta mujer, esposa del rey, en la parte maternal. Vemos ahora, por ejemplo, en el caso de Artajerjes, hijo de esta pareja, llegó a ser uno de los hombres, realmente como lo describe Heródoto, describe tantas cosas terribles que este hombre hizo en su imperio, pero tiene que ver muchas cosas con esta pareja, estos padres. Y vemos aquí, hermanos, algo fundamental, ya que estamos en este día dando gracias a Dios por las madres. Quiero que veamos algo fundamental, que antes que una mujer llegue a ser madre, fue esposa, y gracias a los esposos. Por lo tanto, el regalo que ustedes han recibido, vamos mitad y mitad, porque no pudieron ser madres sin tener un esposo. Ahora, quiero que vean, hermanos, quiero hablarles en esta hora bajo el tema: el papel de esposa convierte a una mujer en buena madre. El papel de esposa convierte a una mujer en buena madre. Si alguien quiere ser una buena madre, primero tiene que ser buena esposa. No es al revés. Algunas personas piensan que pueden llegar a ser buenas madres sin ser buenas esposas. Pero lo primero es lo primero. Y esto es lo que nosotros estamos viendo en esta historia, en esta pareja. De ahí encontramos en la relación de pareja de este rey y esta reina, vemos la rivalidad de la autoridad dentro del matrimonio. Dios, hermanos, ha establecido autoridades para que funcione todo conforme a la voluntad de Dios. En el caso del matrimonio, el hombre es la cabeza de la mujer. Esto no significa que el hombre es superior a la mujer, sino que sencillamente para el buen funcionamiento tienen que respetarse líneas de autoridad. Así como los hijos tienen que respetar a los padres, así también la esposa tiene que respetar al esposo. Y por supuesto el esposo, no, hermanos, tiene su cabeza, que es Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esta línea de autoridad, es por protección para un buen funcionamiento. Lo vemos en todas las organizaciones, por lo menos en la mayoría. Si queremos que un país funcione bien, debe de haber una sola cabeza, un presidente. En una empresa hay un presidente de una empresa. En la familia, así también. ¿Saben ustedes, hermanos, que el signo de guerra de los chinos es interesante? Es un techo y dos mujeres bajo el techo. El que tenga oídos para oír, discierna lo que eso significa. Entonces, ahora, pero en este caso quiero poner un techo, pero poner a la pareja, pero rivalizando por la autoridad. O sea, peleándose por quién puede tener la hegemonía, el mando dentro del hogar. Y eso es lo que va a traer, es un problema muy serio. Y esto es lo que empezamos nosotros a ver en este caso. Recuerde que Dios lo estableció de esa manera porque Dios estaba pensando en un buen funcionamiento. El hombre tiene un papel y la mujer tiene otro papel. Por eso hay mandamientos específicos para cada uno. En la epístola a los Efesios, en el capítulo 5, dice al hombre: el hombre debe de amar a su mujer así como Cristo amó a la iglesia. Ese es el mandamiento al esposo. Y el mandamiento a la esposa es: y así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres estén sujetas a sus maridos como al Señor. Entonces, por un lado es el amor por parte del esposo, y por otro lado es el mandamiento hacia la mujer, que es la sujeción. ¿Sabe usted, hermano, que nosotros los hombres, y eso quiero que lo entiendan las mujeres, y esto es una revelación, ¿no? Nosotros de hombres no entendemos mucho de amor, pero entendemos más de autoridad. La mujer entiende mucho de amor,
pero no entiende mucho de autoridad. ¿Y por qué se sonríen, no? Entonces, pero por eso el mandamiento es específico para el hombre, para que sea un mandamiento, no es una opción. Amarás a tu mujer así como Cristo amó a la iglesia. Es una decisión. Lo mismo es en el caso de la mujer. Dios nos hizo a nosotros los hombres para ser líderes. Así nacimos, con ese propósito de ser líderes, de ser cabeza. Así como una mujer nace para ser madre, instintivamente ya lo trae ella. Entonces el deseo de una mujer es llegar a ser madre. Entonces instintivamente el niño tiene ya en su ADN espiritual el ser líder. Entonces por eso el mandamiento para cada uno. Y el problema es que cuando se quieren confundir los papeles entre el papel de la esposa o el rol de la esposa y el rol del esposo, entonces es ahí donde existe esta competencia. Y lo vemos acá que el rey Asuero, ¿qué es lo que hizo este hombre? Vea, este hombre, a raíz de todo lo que él estaba, gobernando, él se había llenado de mucha vanidad. Y es aquí el peligro de la vanidad por la autoridad que tiene un esposo. Este hombre había heredado un reino enorme. Se puede imaginar el nivel de poder, el nivel de influencia, el nivel económico, el nivel de popularidad que este hombre tenía. Nadie lo tenía en ese entonces. Entonces vemos que la posición de él, la responsabilidad, la autoridad y poder, los logros que había tenido, y esto, hermanos, lo había llenado de tanta vanagloria. ¿Por qué? Porque la fiesta que duró 6 meses, oiga bien esto, él invita a todo el liderazgo de todo ese imperio. Era una reunión internacional, mundial, de líderes que él tenía en todas las provincias. Entonces, el propósito de ese banquete era exhibirse él mismo. Por eso dice el versículo 4, para mostrar él la riqueza de la gloria de su reino y el brillo y la magnificencia de su poder. Entonces, ese era el objetivo. Era un hombre vanaglorioso, era un hombre lleno de su ego, lo había inflado hasta a más no decir. O sea, una fiesta, puede imaginarse 6 meses de fiesta. Hermano, la cantidad de comida, la cantidad de bebida, la cantidad de siervos, el trabajo, bueno, y todos haciendo nada, comiendo y bebiendo y celebrando, jugando, etcétera, etcétera. 6 meses. La capacidad financiera que tenía era enorme. Ahora, este hombre lo hacía porque él quería exhibir realmente cuán grande él era. Entonces se había llenado de tanta vanagloria y había un orgullo que él vio también, ese orgullo reflejado en la mujer que tenía, en su esposa. Y entonces, estando él ya un poco borracho o pasado de copas, llama a su esposa porque él como que la quería exhibir como parte de sus logros, ya que dice la palabra de Dios que era una mujer muy bella, era muy hermosa, y él quería mostrarles, quién era su esposa, como parte de sus logros. Y entonces vemos aquí que el orgullo de este hombre hizo que en un momento dado la esposa se sintiera realmente como un objeto y no como la persona que estaba a su lado para ayudarle, como compañera, como socia en la vida del matrimonio. Esto hizo que en un momento dado también el corazón de esta mujer, y esto por supuesto solamente podemos leerlo entre líneas porque no tenemos más detalle escritural, pero cuando uno empieza a leer el comienzo de este drama, es porque se habían dado ya ciertas condiciones que se reflejan a través de las acciones. Y vemos a esta esposa que cuando vio que su esposo estaba haciendo banquete, ella dijo: yo también voy a hacer un banquete y voy a invitar a todas las mujeres. Sigue la fiesta entonces. Ahora, pero el caso fue que ella quiso ser prácticamente o competir con la autoridad de su esposo. Estimada esposa, quiero decirle algo. Si Dios le ha puesto un esposo por cabeza, no es porque él es mejor que usted, ni tampoco él es mejor que, o usted es mejor que él.
El punto es por seguridad y protección. La Biblia nos dice que la mujer debe estar bajo autoridad para protegerla. Hermanos, y especialmente quiero que quizás voy a hablarles aquí a las mujeres, porque hay algo que desconocen. El hecho de que un hombre sea el líder o sea la cabeza, es cierto, es un privilegio, pero es una enorme responsabilidad. Cuando en un país van mal las cosas, ¿quién es el que soporta más la presión? El presidente. En una empresa, cuando las cosas van mal, ¿quién es el que? No es, hermanos, el conserje, no es el que una secretaria en la que lleva la mayor presión, no, es el presidente de la empresa. De igual manera es en el caso del matrimonio, en el caso de la familia, el que lleva sobre los hombros la responsabilidad es el hombre. Por tal razón, hermana, quiero que comprenda que cuando hay alguna dificultad, quien lleva la carga es el hombre. Y normalmente, tristemente, nosotros los hombres, en lugar, hermanos, de derramar nuestro corazón delante de Dios con lágrimas, nos tragamos las lágrimas. Y entonces es por eso que hay, oiga bien esto, hay más viudas que viudos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el hombre se muere antes. Gracias a Dios, dijo una hermana por allá. Entonces, vea, pero es porque el hombre lleva en sí la responsabilidad y trata de ver qué hace para resolver las cosas. Ahora, ¿qué pasa con la mujer y qué pasa con los hijos? Claro, como ven al esposo o al padre llevando la responsabilidad, ellos descansan emocionalmente, aunque llevan ciertamente un nivel de carga, pero nunca comparada con la de un esposo. Por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para ayudarle, porque no es fácil llevar una responsabilidad como esta. De ahí que entonces la esposa tiene que ayudar a que ese esposo cumpla con su tarea de ser cabeza. Pero el problema es cuando la esposa dice, no, aquí somos iguales. Por favor, hermana, no haga eso. ¿Sabe por qué? Mire, primero, lo último que Dios creó fue la mujer. Y salió con un extras, ¿no? Full extras. Pero hay mujeres que dicen, no, yo no me voy a dejar de este hombre. Es que aquí somos iguales. No se compare. ¿Sabe por qué? Porque miren, hay un autor de un libro cristiano que habla sobre el matrimonio, que leí hace algún tiempo atrás, que él hacía la descripción, por ejemplo, de la belleza de una mujer y de su cuerpo y todo lo demás. Y entonces, él cuando hace la descripción del hombre, comienza más o menos así. Y él dice, vea, el hombre dice, su cuerpo no es bonito como el cuerpo de la mujer. Vele los pies al hombre, enormes, grandes así. Las rodillas saltadas. Entonces parece que como que fuera una grúa, algo así. Entonces vean los músculos que no están bien, no son finos, ¿no? Parece como que, yo digo aquí, entonces como que fuera la rama de un árbol de guayaba, ¿no? Todo torcido, ¿ah? Entonces dice y describe este autor que los hombros son anchos, las manos largas. ¿Por qué? Porque el hombre ha sido diseñado para el trabajo. Y entonces dice este autor, dice, cuando el hombre dice, la verdad que es una criatura que solo su mamá lo puede querer. Entonces porque no es así. Entonces, por eso dijo alguien en el servicio anterior, por eso hizo Dios a las mujeres ciegas para que se fijaran en el hombre, dice. Entonces, ahora, pero hay mujeres que dicen, no, es que yo quiero tomar la autoridad. Eso es algo que, hermanas, no se debe de hacer. Y eso es lo que hizo la reina Basti en cierto sentido. Ella quiso darle golpe de estado, competir por lo menos con la autoridad. Y eso hizo que en un momento dado esta pareja llegara a resquebrajarse. La autoridad que Dios ha dado al esposo hay que dejarla ahí.
Y hay que ayudarle para que lo maneje bien esa autoridad. Por eso está la esposa como una consejera, para ayudarle a que el esposo piense bien. Y usted me va a decir, pero mi cabeza no piensa bien. Ayúdele usted entonces, a que piense bien, a que se acuerde, a que conozca a Cristo, etcétera, etcétera. Ahora, por eso la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. ¿Y cómo comienza a edificar su casa? Edificando también su parte matrimonial, ayudándole al esposo a que él sea verdadera cabeza o autoridad espiritual. Entonces, cuando una mujer dice no, porque el movimiento feminista, que lo veo aquí yo también representado en Basti, hermanos, ha estado desde muchos años atrás. Entonces la mujer dice, no, yo voy a competir, no me voy a dejar de este hombre, yo aquí voy a mandar. He conocido de casos, hermano, usted no me lo va a creer, que hay en algunos, por lo menos escuché un caso de una persona que en casa la refrigeradora estaba dividida, habían puesto una división, los productos del esposo y los de la esposa, y nadie podía tocar el uno al otro, y cada uno compraba lo que se iba a comer, y estaban unidos en matrimonio. Eso no es unidad. Entonces, de igual forma, hay esposas que dicen, todavía no ha nacido el hombre que me va a mandar. Entonces, la que tenga oídos para oír, que oiga, porque el hombre que tiene por marido ya oyó eso, ¿no? Entonces, vea que esas expresiones es dañar al hombre. ¿Por qué? Porque uno de hombre nace para ser líder. Entonces, cuando una mujer toma por asalto la autoridad, ¿cómo lo puede hacer? Por ejemplo, si el hombre da una opinión hacia sus hijos o hacia cualquier otro, digamos, tema de la familia, y la mujer dice, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. O cuando los hijos le piden permiso a papá, ¿puedo ir a tal lugar? Y el padre dice, no te doy permiso por esto y estas razones. Y entonces llega donde la mamá, mi papá no me dio, pero yo te doy permiso, hijo. Está bien, no le hagas caso a tu padre, cuidado. Lo que está haciendo usted es hiriendo el corazón de un hombre. Recuerde lo que le dije, el hombre no entiende mucho de amor, pero entiende mucho de autoridad. La mujer tiene un doctorado en amor, nosotros no. Nosotros los hombres interpretamos mal las cosas a la luz del respeto más que el amor. Entonces, cuando una mujer, una esposa, le dice, no le hagas caso a tu papá, hazme caso a mí, lo que está haciendo es poner en vergüenza a su esposo, haciéndole sentir como un tonto y que no le hagan caso a los tontos. Entonces los hijos luego se rebelan contra los padres, contra papá. Y eso lo que va a pasar es que lo va entristeciendo de tal manera que la relación se va a ir deteriorando. ¿Por qué? Porque hubo una mujer que quiso competir, no quería ella decir, es que, hermana, Dios no hace distinción de género. Por eso dice, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, sobre hombre y mujer. Dios no hace distinción en la salvación entre hombre y mujer. La salvación es para todos. Dice, no hay varón y no hay hembra en la salvación. O sea, Dios mira almas rendidas a sus pies. Entonces, pero el problema es cuando una mujer, como en este caso, como Basti, al hacer esta fiesta, estaba compitiendo con su esposo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ella lo que estaba haciendo era rechazando la autoridad de su esposo cuando le dice que llegara. ¿Y ella qué hizo? Ella lo avergonzó al no ir. Piense, oiga bien esto, él tenía a todo el liderazgo mundial, estaba ahí, y él había mandado a generales, a coroneles, a todo el ejército. Él tenía una autoridad impresionante, pero había perdido autoridad sobre su esposa. Y cuando ella recibe la noticia, se puso en cuatro y dijo, no. Y entonces los mensajeros le fueron a decir al rey, la reina no quiere venir. ¿Cómo? Pero si yo gobierno desde la India hasta Etiopía y esta mujer no me va a hacer caso. Si hay algún caso aquí es pura coincidencia, hermanos. ¿Sabe? Entonces, vea esto. Lo que vemos aquí que esta mujer rechazó la autoridad de su esposo.
Además lo avergonzó públicamente y además lo provocó a ira, porque dice este versículo 12 y dice: y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Y además de eso, ella atentó contra su propio matrimonio y contra su propia familia. Y esto, ¿qué es lo que había un riesgo? Que este problema pudiese desencadenarse en todo el mundo. Es decir, había una preocupación ahí. Oiga bien esto, los machos de aquel entonces estaban afligidos porque dijeron: si la reina no le hizo caso al rey, mi esposa no me va a hacer caso también a mí. Porque ahí estaba, hermano, ahí estaba CNN, CBS, ahí estaba Fox News, ahí estaba todos estaban ahí. Entonces esto lo iban a correr por todo el imperio. Entonces ahora veían ellos que ya los niveles de autoridad se iban a perder dentro del seno de la familia. Y por eso en el versículo 17 dice: porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poco estima a sus maridos. Entonces hay la preocupación. Entonces, en ese momento, ¿qué fue lo que hizo este rey? Llama a unos consejeros: oiga, tengo un gran problema. Y usted lo puede seguir leyendo en este capítulo. Y entonces ellos le dicen: bueno, lo que tienes que hacer es esto. Tú tienes que destituir a Vasti como reina, porque si tú no lo haces, todas las mujeres en el imperio tomarán, en otras palabras, la autoridad en asalto. Y entonces ya no habrá respeto, ya no habrá nada. Entonces se va a volver una guerra civil ahí en el matrimonio. Entonces, ante esa evaluación que hizo de esa sugerencia, entonces, ¿qué pasó? Este rey decidió, oiga esto, separarse de su esposa. ¿Todo por qué? Por querer rivalizar en líneas de autoridad. Hermana, Dios la ha llamado para que descanse. Deje que su esposo piense 2 veces o 3 o 4 veces y usted descanse. Por eso la mujer vive más, sí, vive más, viva tranquila. Deje que él vaya a sudar la camiseta para que lleve el pan. Deje que el hombre haga lo que tiene que hacer. Para eso ha sido diseñado, entre otras cosas. Por supuesto, en la parte espiritual también tiene que ser el sacerdote de su hogar. Pero es importante que no compita con esta autoridad. Hace años leí una encuesta, un estudio más bien, que se hizo en la Universidad de Berkeley, California, de casi 2,000 parejas, donde su esposa era la mujer que tenía más notoriedad social, era la que tenía un mejor empleo y por ende traía más dinero a casa, donde la mujer tenía más estudios que su esposo, y esta mujer era la que llevaba el liderazgo en su hogar. El estudio reflejó que el 80% de los hombres que se habían casado con estas mujeres, que llevaban los pantalones en la casa, los hombres habían muerto del corazón. Así que por favor, no me mate a su esposo, por favor, hermana. No lo mate, porque no hay golpe más fuerte, no hay herida más mortal sobre la vida de un hombre que el irrespeto, que le hagan sentir que no sirve para nada. Entonces, cuando un hombre, por supuesto, se siente de esa forma, entonces empieza a tomar decisiones completamente equivocadas. Pero también tenemos que comprender que nosotros tenemos mucha culpa, porque cuando nos casamos, Dios nos entregó un corazón puro y limpio de la esposa, ¿sí o no? Entonces el problema es que por los logros, la posición, la autoridad, la vanagloria y tantas cosas, nosotros sembramos en el corazón de la mujer, sembramos, hermano, resentimiento por hacerle sentir menos. Entonces, el único objetivo era exaltar nuestro ego. Entonces, ¿qué pasa? Entonces la mujer, como un mecanismo de defensa, toma una decisión equivocada y se pone a la par del esposo, en lugar de tomar otra posición que es correcta. Entonces, en resumen, podemos decir que el orgullo del hombre provoca el orgullo de la misma esposa.
Entonces eso echa a perder realmente esta linda relación. Y si se pierde esta relación en el marco del matrimonio, se perderá entonces el buen funcionamiento de una mujer como mamá. Y ahí que vemos algo triste, pero que luego se abre otro espacio en este libro. Asuero se separa de su esposa Vasti, y estando él después de un tiempo que ya había digerido todo lo que había sucedido, ya Vasti ya no era reina, entonces prácticamente se había divorciado de ella. Ahora alguien le aconseja y le dice al rey: mira, la verdad que tú tienes que buscar una esposa. Lo que deben de hacer es: traigan a todas las jóvenes vírgenes de todo el imperio. Imagínense, hermano, desde la India hasta la mitad del continente africano y parte del continente europeo. El primer concurso de Miss Universo fue en Susa, capital del reino medo-persa. Ahí está. Llegan todas las Miss Universos ahí. Y entonces, y vea esto, que cuando llegan, empiezan a preparar todo durante un año. Pero oiga, la forma de preparar a estas jóvenes era, por ejemplo, en cuestiones de cosmetología, de belleza y de todo lo demás. Ahí tenemos algunas descripciones, por eso les pido que lean todo el libro. Oiga, a las mujeres las preparaban con ungüentos, con aloes, con leche, con tantas cosas durante, hermano, 6 meses, como que parecían, me imagino, higos en almíbar. Entonces, algo parecido, o esos guineos de seda en gloria. Entonces, que le ponían una cosa, le ponían otro, era algo impresionante. Yo sé que algunos de ustedes hubiesen querido vivir en aquel entonces. ¿Cuál es pan? Esa es una cosa increíble lo que vemos aquí en la Biblia, lo que hacían con las mujeres. Entonces, claro, eran señoritas, fíjense bien, y las preparaban de esa manera. O sea que la piel de ellas era como la de una bebé, algo por el parecido así. Y entonces, y no solo en eso, sino en otras cosas, en la inteligencia y en el trato, todo lo que tenían que tener una reina. Entonces, dentro de esas jóvenes que llegan, entra una llamada Esther. Sus padres habían muerto. Muy probablemente sus padres murieron en el exilio en Babilonia. Cuando era una niña, queda huérfana. Su primo, Mardoqueo, la adopta como hija. Mardoqueo fue parte de aquellos que fueron transportados de Jerusalén a Babilonia por 70 años. Estando él ahí, claro, llega al imperio babilónico, pero cae, llega a los medos y los persas. Ahí vemos a Ciro, ahí vemos a Darío el Grande, y ahora vemos a Asuero o a Jerjes. Ahí está en el imperio, pero ahí estaba Mardoqueo. Entonces, dentro de todo esto no se había revelado la identidad de esta joven, pero algo comenzó a ver el rey Asuero cuando empiezan a desfilar todas las jóvenes. La que iba a ser la candidata para ser la próxima reina, empieza a valorizar algo. Capítulo 2, versículo 7. Yo sé que a las hermanas les encanta este libro, ¿no? Y dice aquí, yo estoy seguro que al llegar a casa lo van a leer rápido. Dice, había criado, dice, a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando sus padres y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Lo primero que vemos aquí, como un ADN espiritual en la vida de la reina Esther, es que esta mujer era humilde de corazón. ¿Por qué? Porque ella valorizaba la misericordia de Dios. Ella sabía que sus padres habían muerto y que su primo la adoptó como hija. Por supuesto, una persona agradecida. Es un corazón humilde. Un corazón humilde es un corazón transparente. La humildad no tiene nada que ver con la pobreza, que han confundido muchas personas. La humildad es una virtud. Las cosas no tienen virtud. Entonces, una persona humilde es una persona que sabe
quién es y por qué es lo que es y de dónde vino, y por gracia ha recibido todo. Entonces, una cosa importante en la vida de una mujer, pero es contrario al carácter que tenía la reina Vasti. Pero en el caso de Esther, esta joven, ella era de corazón humilde. Entonces, la humildad es fundamental, porque Dios mira de lejos a los soberbios, mas da gracia a los humildes, dice la Biblia. Entonces, ahora vemos aquí lo contrario a la autoridad que quería pretender la reina Vasti. La autoridad espiritual de la esposa es poderosa, porque cuando es espiritual, quiero decirle una cosa, estimada madre, estimada mamá, estimada esposa, la autoridad espiritual es mucho más grande que cualquier otra clase de autoridad. Winston Churchill decía: el verdadero líder es aquella persona que hace que las otras personas hagan lo que no les gusta y que lo hagan con agrado. Para eso se requiere entonces un tremendo carácter, que tenga influencia. ¿Y que puede tener mayor influencia una esposa sobre su esposo más que la humildad? La humildad. No solo eso, sino que ella gozaba de la presencia de Dios. Versículo 9. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. El encargado del concurso de Miss Universo, cuando la vio, fíjese bien, como cualquier otra mujer, algo hizo que él le diera lo mejor de lo mejor a ella. ¿Por qué? Porque era la gracia de Dios sobre su vida. Y cuando una mujer tiene la unción de Dios sobre su vida, le abre las puertas donde quiera. Porque es Dios quien pone ese favor de otras personas hacia ella. Entonces, una mujer que goza de la experiencia del nuevo nacimiento, que ha conocido a Cristo como su único y suficiente Salvador, que tiene morando al Espíritu Santo como evidencia del sello de la salvación en su vida, que tiene el Espíritu de Dios morando en su vida, que le da sabiduría y le da el fruto del Espíritu y tantas cosas, entonces la convierte en una persona sumamente atractiva y agradable. Entonces vemos cuán importante es gozar de la presencia de Dios. Algunas mujeres quieren retener a su esposo y a sus hijos también, y ser buenas madres y buenas esposas. Y no estoy criticando el hecho de que usted pueda tener lo que quiera, pero no puede usted retener a su esposo ni por la belleza física, ni tratando de ocultar la edad que tiene. Usted sabe cómo, ¿no? Y con otras cosas, sino con como lo llama el apóstol Pedro, sino con el incorruptible ornato de un corazón apacible. Entonces, la presencia de Dios es fundamental en una mujer para poder gozar de la autoridad que necesita para poder tomar conjuntamente con su esposo los problemas y resolverlos. Pero además de eso, había algo en esta mujer, y era la mansedumbre. Versículo 10. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. ¿Por qué ella no dijo de qué pueblo era? Porque estaba bajo autoridad ¿de quién? De su papá adoptivo, Mardoqueo. Él le dijo: no lo vayas a decir. Ella dijo: no lo voy a decir. Eso se llama mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver con la voluntad, la humildad tiene que ver con la mente. Cuando alguien es manso, es decir, se sujeta. Lo contrario es la rebeldía. Pero una mujer que aprende a recibir indicaciones, que obedece lo que es correcto, no lo incorrecto, pero obedece lo que está establecido en la palabra de Dios, entonces eso es otro elemento fundamental para que la mujer tenga la autoridad que necesita tener. Por eso Dios escogió a Moisés, porque era el hombre más manso de la tierra. En otras palabras, porque era un hombre que se dejaba dirigir por Dios. Eso es mansedumbre, dejarse dirigir por Dios. Entonces eso es lo que Dios desea. Pero también tenía otra virtud, y era la prudencia. Claro, ella empezó a ganar popularidad
Todavía no había llegado el certamen final. Pero claro, todos hablaban de Esther, y era favorecida. Pero vemos aquí en el versículo 15, cuando llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, que la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa, oiga esto, ninguna cosa procuró, sino lo que le dijo Higai, eunuco del rey. Este era el hombre encargado del concurso de Miss Universo. Entonces, lo que él le dijo, ella actuó con prudencia. Es muy claro lo que vemos aquí. Dice, ninguna cosa procuró, nada. Es decir, no hizo ella nada fuera de, digamos, de lo que es correcto para poder ganar. Hoy en día muchas personas quieren obtener ciertas cosas a través de fines que no son correctos, es decir, un pensamiento maquiavélico. El fin justifica los medios. Esta mujer no, dijo, voy a hacer lo correcto. Y claro, eso hizo que ella tuviera tanta prudencia. Entonces vemos estas virtudes: prudencia, mansedumbre, vemos la presencia de Dios y vemos la humildad. Esto le estaba dando a ella una autoridad espiritual tan grande que como resultado, vea esto, en el momento que se presenta delante del rey, en el versículo 17, dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. ¿Qué es lo que va a pasar, estimada esposa? Lo que va a pasar es que su esposo se va a enamorar de usted. O sea que como resultado hace que su esposo se enamore. No solo eso, sino que la honre, porque dice el versículo, dice, y halló en ella gracia y benevolencia delante, dice, de todas las demás vírgenes, dice, y puso la corona real en su cabeza, la honró, la tomó por esposa, dijo, ella es mi esposa, se enamoró, la honró, lo hizo sentir feliz. ¿Por qué? Versículo 18, hizo luego el rey un banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther. Oiga, este hombre había estado acostumbrado a hacer banquetes para su vanidad, pero ahora estaba haciendo un banquete para su esposa. ¿Qué le parece, no? ¿Qué cambio? Vea cómo una mujer puede llevar a su esposo a que cambie su egocentrismo en convertirse en un hombre generoso, en un hombre que se preocupa por la felicidad de su cónyuge. Entonces le hace un banquete, se llamó el banquete de Esther. Y no solo eso, sino que, mire, de tal manera este hombre que se sentía tan agradado, dice la segunda parte de este versículo 18, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad. O sea que este hombre, hermanos, se convirtió en un hombre justo. Le bajó los impuestos a todo el imperio. Y puede imaginarse, ¿no? Hoy en día quieren subirle todo, ¿no? Pero este hombre le bajó los impuestos desde la India hasta Etiopía. Bajemos los impuestos. Y no solo eso, ahora él, de su generosidad, empezó a dar a los pueblos. ¿Cómo una mujer puede cambiar el corazón de un hombre? ¿Cómo? Con la autoridad espiritual. No es con la manipulación ni la competencia, no es con avergonzar al esposo, no es con dañar el corazón del esposo, sino con la sabiduría que viene de Dios. Y ahora vemos a un hombre que antes era egocéntrico, ahora se convierte en un hombre bondadoso, un hombre justo. Empezó a bajar los impuestos. Quizás estaba, me imagino que él había dicho, estoy pidiendo más de lo que debo de pedir. Entonces se volvió generoso. Y no solo eso, sino que hace que su esposo abandone su ignorancia y su necedad. Hermanos, y no hay tiempo para hablar de todo esto, pero a partir del capítulo 4, versículo 16 al 17 y así en adelante los demás capítulos, encontramos una amenaza. Y ahora ya está este matrimonio establecido. Entonces este hombre Asuero o Jerjes practicaba, según lo que vemos por la historia, según Heródoto, él practicaba el zoroastrismo. Entonces estamos hablando es una mezcla del ocultismo con paganismo, idolatría y tanta cosa. Y invocaciones a los demonios, porque aunque algunos no lo ven así, pero en la realidad eso es. Entonces, claro, ahora este hombre, como estando bajo esa influencia espiritual que no era la correcta, tomó una decisión. Fue engañado por un hombre llamado Amán, que era, digamos, el brazo derecho de él.
Y este hombre decidió, Amán, destruir a toda la nación hebrea. Y entonces el rey, en un momento dado, en una de esas borracheras, firmó un decreto de exterminio, oiga, de exterminio de todos los judíos. Y claro, dentro de esos judíos estaba Esther, la cual iba a morir. Entonces, esta mujer, al ver que su esposo ignoraba todo este tipo de cosas, ella entró en una batalla de carácter espiritual. ¿Por qué? Porque tenía el carácter espiritual. Era una mujer humilde de corazón, tenía la unción o la presencia de Dios, era mansa de corazón y era prudente y era sabia. Entonces, ante un desafío como este, ahora ella decide identificarse como una hebrea. Usted y yo, hermanos, todos debemos de identificarnos como Cristo, como hijos del Señor, que somos en Cristo, somos nuevas criaturas, que somos hijos de Dios. Entonces ella depende de Dios, entró en un proceso de ayuno y oración, hace un acto de valentía, hermano, actúa con sabiduría en todo momento. Yo no sé si usted está viendo alguna amenaza sobre su esposo y sobre sus hijos, pero una mujer puede marcar la diferencia. Cuando una mujer así se mete con Dios, entra en ayuno y oración, es una mujer valiente y ve que el diablo está arremetiendo contra sus hijos, contra su esposo, pero está viendo cómo el diablo se acerca para destruirle. Pero cuando una mujer se pone de rodillas y empieza a clamar al Señor, Dios responde en forma poderosa, en forma milagrosa. Esta mujer entra en un tiempo de ayuno y oración y cambia la situación de tal manera que ese esposo se da cuenta de la equivocación que había cometido. Y él mismo le da la sugerencia de lo que tenían que hacer para evitar ese exterminio. Hermano, el diablo no está jugando contra sus hijos, el diablo no está jugando contra su matrimonio. El diablo lo que quiere es matar, hurtar y destruir. Pero Cristo ha venido para darnos vida y darnos esperanza. Y una mujer de Dios marcará la diferencia. ¿Por qué? Porque Dios va a intervenir soberanamente. Y por falta de tiempo no podemos seguir estudiando este capítulo, hermanos, que nos relata la Biblia de cómo Dios intervino. Pero aquel hombre, el cabecilla, bueno, el verdadero autor de esta maldad es Satanás, a través de Amán. Y este hombre murió en la horca que él había preparado para Mardoqueo, el padre adoptivo de Esther. Ahí murió. Y todo su designio también desapareció. De tal manera que al final vemos en este libro que aparece una nueva celebración de las fiestas judías, la fiesta del Purim. A partir de esa época se celebra hasta el día de hoy en Israel la fiesta del Purim. ¿Por qué? Porque es la fiesta, oiga esto, de la acción de gracia. La acción de gracia de los norteamericanos. Ahora, la fiesta de acción de gracias de Israel es la fiesta del Purim. ¿Por qué? Porque Dios los guardó del exterminio. Satanás ha tratado de exterminar al pueblo hebreo desde mucho tiempo atrás. Cuando Satanás, a través de Faraón, la orden fue matar a todos los varones. Exterminando a los varones se extermina todo entonces la población. Luego viene esta amenaza en el tiempo de Esther. Luego vemos, hermanos, como el Señor Jesucristo, también siendo un bebé, siendo un niño, Satanás quiso destruirlo a través de Herodes. Vemos el exterminio que quería provocar Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, pero es imposible. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios está en las manos de Dios y lo que Dios ha dicho se cumple y no podrá ser destruido. La iglesia es indestructible, hermanos. Hermanos, entendamos esto. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, estimada madre, por favor. Oiga, si usted ha cumplido con su responsabilidad como esposa, esa es la preparatoria para ser una buena madre, para que cuando venga el diablo a querer arrebatar a sus hijos, no se los va a poder arrebatar, aunque parezca que sí, pero no podrá. ¿Por qué? Porque mayor es aquel que está en su corazón que aquel que en el mundo está. Y el diablo huirá. Y no prevalecerán los planes del diablo, pero sí prevalecerá la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Precioso Jesús, te adoramos y te bendecimos, Dios mío, en esta hora, por ser tan bueno.
Te pedimos, Señor, que nos perdones y nos limpies con tu sangre. Perdónanos, Señor, por no ser buenos esposos, no ser buenos padres, y mis hermanas, no ser buenas madres. Pero tú nos ayudas, Señor. Y aquí estamos. Glorifica tu nombre, oh Dios, como lo hiciste en aquella oportunidad. Tu plan prevaleció. Ahora, Señor, los planes para cada familia van a prevalecer, de aquellos que ya te conocen. Estimada hermana, estimada amiga, amigo que está con nosotros, o aquellos que nos escuchan, lo mejor que usted puede hacer es permitir que Dios venga a vivir a su corazón. No una idea en su mente, sino que su pesebre, su alma, su espíritu se abra y dígale a Jesús: Señor, ven a nacer a mi corazón. Entra a mi vida, Señor. Quiero que me perdones, me cambies, transformes mi vida. Eso le va a dar la autoridad espiritual que necesita para pelear. No pelee, por favor, con su astucia natural, carnal. Pelee con la autoridad que Dios le ha dado. Pero para eso, lo primero que necesita es decirle a Jesús: Señor, aquí estoy. Yo soy esa persona que necesita que me salves, que me cambies. Por favor, ahí donde está, repita esta oración conmigo. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti, haber hecho lo malo delante de tus ojos. Me duele, Señor, el haberte ofendido. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Perdóname. Creo que resucitaste para darme vida eterna. Por lo tanto, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias por perdonarme a través de tu sacrificio en la cruz y darme una nueva identidad ahora como hijo tuyo en Cristo Jesús. Amén. Padre, bendice a cada una de las personas que han tomado a bien el dar este paso. Pero también, Señor, te pedimos que bendigas a toda madrecita, a toda esposa, a echar mano de la autoridad espiritual, no de la natural, no de la carnal, porque la carnal nos va a llevar a la destrucción, pero la autoridad espiritual prevalecerá. Mientras todavía estamos en este momento reunidos, quiero preguntar: ¿cuántos por primera vez hicieron esta oración de corazón? Dijeron: sí, Señor, perdóname, límpiame. Usted hizo la oración conmigo. Le quiero regalar un Nuevo Testamento. Levante su mano, por favor. ¿Alguien lo hizo? Levante su mano, le van a acercar. Gracias, Dios les bendiga. Gracias. Gracias, allá arriba. Mantenga su mano en alto. Por favor, ahí hay personas. Entonces, por favor, a los sugieres, levante bien sus manos. Ahí se le van a acercar, le van a entregar. Dios les bendiga. Sí, Dios les bendiga. Gracias. Señor les bendiga. Acérquense a los sugieres, ellos le van a entregar ese Nuevo Testamento. Un abrazo a cada uno, que Dios los bendiga abundantemente.